Le damos la más cordial bienvenida al programa de webinars ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el AMC Cuadrado, los dos primeros organismos filiales de CAINTRA y el tercero producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de Industria de la Transformación de Nuevo León. Ahí disculpen el ruido. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, buscamos aportar conocimiento y prácticas de negocio particularmente relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de empresas y organizaciones de todo tamaño y giro. Estos webinars no son talleres a profundidad en los temas seleccionados, son cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayudan al empresario, directivo, ejecutivo a entender los conceptos centrales, a visualizar los beneficios factibles de lograr y a visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. Antes de iniciar tenemos unas pequeñas reglas de participación. En virtud de la copiosa participación de este esquema remoto, para crear comunidad entre colegas y aportar soluciones relevantes, agradecemos plantear sus preguntas en el espacio de chat que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Una vez concluida la presentación de 30 minutos por nuestro especialista, procederemos a atender sus preguntas en el orden que fueron registradas en los 15 minutos restantes. Sin nada más que agregar, lo dejo con el ingeniero Juan José de los Santos, que nos va a traer el tema ¿Cómo puedes aprender a observar un proceso productivo? Muchas gracias, Martín. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Básicamente, la idea de este webinar es proporcionarles a ustedes un tema muy importante, pero es de base, es básicos, podríamos decir, de la operación esbelta, de una empresa esbelta o que busca una transformación esbelta. Lo básico es cómo aprender a observar un proceso productivo. Y aquí el enfoque que le vamos a dar es el tema de la metodología o recomendaciones que les vamos a dar de cómo podemos observar correctamente los procesos productivos. O sea, cuál es la perspectiva ideal y correcta para observar un proceso productivo con un objetivo, obviamente. El objetivo es de lograr un proceso esbelto, o sea, de buscar todo aquello que está deteniendo a la empresa en no ser esbelta. Entonces, por eso comento que es básico el tema que vamos a ver el día de hoy. Y de aquí se construye, es un bloque de construcción para poder llevar a la organización a ser una empresa esbelta de clase mundial. Entonces, empezamos por ahí, empezamos como cómo aprender a observar correctamente para identificar aquello que nos causa problemas, que nos genera desperdicios en la organización. Ese es el enfoque del día de hoy. Y bueno, les comento, como comentó Martín, las preguntas, por favor, las escribimos ahí en el chat y al final de la presentación las vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente vamos a hablar un poquito de los objetivos de esta sesión, la definición, vamos a dar una repasadita a la definición de transformación esbelta para contexto, para tener contexto en por qué vamos a hablar de cómo aprender a observar. Ese es el contexto. La idea de aprender a observar es con la idea de tener un enfoque hacia la transformación esbelta. El proceso de observación, ¿cuáles son los pasos para ese proceso? O sea, hay un proceso en sí. Observación es algo distinto de ver, ¿no? Ver las cosas es una cosa distinta de observación y lo vamos a platicar en este material, en este webinar. Después vamos a entrar en el tema de flujo de valor porque es clave entender que lo que necesitamos observar es el flujo de valor en nuestras organizaciones para poder identificar aquellas cosas que no agregan valor. Y lo que no agrega valor lo estamos clasificando como en 7 tipos de desperdicios. Y después para cerrar, vamos a hablar de esa identificación de nuestros procesos de observación, ya que aprendimos a observar correctamente y a identificar aquello que nos está impidiendo el ser una empresa ágil, esbelta, flexible. Bueno, lo mapeamos a través de un mapa de flujo de valor y empezamos a trabajar mediante las metodologías de 5S y Kaizen para ir eliminando todos aquellos desperdicios o temas que nos están bloqueando en nuestro proceso de ser una empresa esbelta. Cerramos con un resumen y abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
Muy bien, los objetivos son dos de esta sesión. Aprender los métodos de observación de alto impacto en la identificación, como lo comenté, los 7 grandes desperdicios que nos bloquean el ser esbelto. Y la introducción a las metodologías Lean para la eliminación de esos 7 desperdicios. Es una introducción. Tenemos otras sesiones más adelante que podemos ya ver más a detalle las metodologías para eliminar los desperdicios, pero el enfoque el día de hoy es aprender a observar. Muy bien. Como comentaba, el contexto es el siguiente. Buscamos una transformación esbelta en nuestras empresas y esto es un conjunto de herramientas, metodologías, técnicas que cuando las implementamos en nuestra organización de manera correcta en cuanto a la secuencia en la que se deben de implementar todas estas herramientas y metodologías, nos van a dar resultados que podemos cuantificar. Y estos resultados realmente lo que busca es eliminar o reducir los costos y eliminar las ineficiencias. O sea que nos deben de llevar a ser muy eficientes y sobre todo reducir nuestros tiempos de respuesta hacia nuestros clientes. Básicamente esa es la definición de lo que es una transformación esbelta. Y bueno, entonces lo que queremos comentar también es que para lograr esta transformación esbelta, es importante y clave implementarlo en toda la compañía, no solamente en los procesos de producción de un bien o de un producto. A veces nos llevamos esa idea de que la transformación esbelta o la transformación Lean se aplica solamente a aquellos procesos de producción de un producto, de bienes. No, no, no. La transformación esbelta se aplica a toda la empresa, a todos los procesos, a los procesos de recursos humanos, de contabilidad, de ingeniería, de IT, de servicio al cliente, los almacenes, ventas, mercadotecnia, logística y obviamente nuestros proveedores y nuestros procesos o nuestra línea de transformación de valor. Entonces, quiero que quede bien claro esto, la transformación esbelta y las técnicas, las metodologías, las herramientas, todo lo que vamos a hablar de cómo aprender a observar, de los 7 desperdicios, se encuentran en todos los procesos de la empresa, no solamente en las líneas de producción de un producto. Cuando nos hacemos las preguntas, oye, yo no produzco un producto tangible, sino yo doy servicios, son procesos, en esos servicios tengo desperdicios. Entonces, vamos a pensar que todo lo que vamos a ver el día de hoy también se aplica a todos los procesos transaccionales, a los procesos de servicios de la empresa. Muy bien. El objetivo operativo del sistema de producción Lean es producir la cantidad justa o entregar la cantidad justa bien la primera en el momento en que el cliente lo necesita, con el tiempo de entrega más corto. Eso nos da la ventaja competitiva. El poder lograr un tiempo de respuesta cortísimo es lo que nos puede dar una ventaja estratégica diferenciadora de nuestra competencia. Y obviamente en la forma más eficiente, o sea, con el menor costo posible. Esa es otra herramienta, esa es otra fuerza competitiva que nos daría. Entonces, ese es el objetivo operativo de la transformación esbelta. Y la idea es cómo lograr este objetivo operativo, ir a la casa de los 7 desperdicios, o sea, encontrarlos y atraparlos y eliminarlos. Y también, obviamente, en busca, esto nos daría una alta flexibilidad en la organización. Eso es el fin último. O sea, eliminando todos los desperdicios que tenemos en la organización, nos ayudará a ser muy flexible en la organización, porque no hay nada que impida el proceso del flujo continuo de la transformación de los bienes y servicios. Y esto se hace a través de la mejora sin generar inversión adicional, buscando la creatividad de las personas, básicamente. O sea, la idea es Lean, es quitar todo aquello que nos está impidiendo ser muy ágiles. Entonces, todos esos desperdicios que están ahí en nuestra organización, los tenemos que cazar o identificar para eliminarlos. Y eso nos va a dar esa flexibilidad que estamos buscando. Básicamente ese es el objetivo. Y lo que se requiere aquí es la voluntad, realmente. La voluntad para solucionar por parte de todos en la organización la eliminación total de todos los 7 desperdicios. Pero para eso necesito aprender a identificarlos para poderlos resolver y eliminar. Entonces,
ahí es donde entra el tema de aprender a observar. Necesitamos aprender para poder realmente identificarlos y eliminar los desperdicios. Pero vamos a hacer dos diferenciaciones en cuanto a definiciones. Vamos a diferenciar lo que es ver con respecto a observar. Ver es un sentido, es un sentido de la vista, es un sentido las personas tenemos, los seres humanos, en cuanto a que nosotros podemos percibir objetos a través de la acción de la luz. Eso es ver. Eso es un sentido del ser humano, en donde yo percibo objetos mediante la reflexión de la luz, entran a mis ojos, mi vista, lo procesa el cerebro y veo una imagen, la identifico. Eso es ver. Eso no es observar. Debe estar muy claro. El ver con observar. Yo puedo ir a una empresa y veo todo, pero no lo estoy observando, lo estoy viendo, estoy percibiendo objetos, pero puedo no estar observando, solamente lo estoy viendo. Entonces, tenemos que identificar qué es ver con respecto a lo que es observación. Entonces, observación, entonces, ¿qué es? Observación es un proceso mental en donde yo fijo la atención de mi percepción en un objeto o en un sujeto específico para examinarlo con un propósito específico y así identifico y describo sus características. Si se fijan, es muy distinto de solamente reconocer o ver, donde yo tengo una reflexión de un objeto en cuanto la luz se refleja en mi cerebro y yo lo veo como imagen. No, observar es yo fijo mi atención de manera, con un propósito, de manera específica en ese objeto para poder entender específicamente lo que estoy observando, lo que estoy viendo, e identificar y describir sus características. Entonces, si eso lo aplicamos a un proceso productivo, observar un proceso productivo tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin va a ser identificar aquello que no agrega valor, identificar los desperdicios, identificar aquello que evita que yo tenga un proceso ágil, que delimita y limita el flujo continuo, que hace que genere defectos. O sea, todo eso es la observación. Entonces, tenemos que entender primero la definición de lo que es el proceso, la observación, diferenciarlo de ver. Y luego, ahora sí, entonces empezamos a ver cuáles son los elementos que integran a la observación. Hay 6 elementos que observan lo que es el proceso de observación. Número 1, el objeto. Realmente en observar, aquí el objeto pudiera ser una línea de producción, pudiera ser una oficina de trabajo, pudiera ser un taller, pudiera ser un almacén. El objeto al que voy a observar con un propósito. Y como lo comenté, ¿cuál es el propósito en la transformación esbelta? Identificar lo que no agrega valor. Ese es el propósito. Entonces, ese es el segundo elemento de una observación. Tercer elemento es el observador. Necesita ver a alguien. Necesita ver a alguien que está observando el objeto con un propósito. El cuarto elemento de la observación es el conocimiento. Ese alguien tiene que conocer lo que está viendo, porque si no tiene conocimiento, ¿cómo puede identificar lo que es un desperdicio? ¿Cómo puede identificar lo que no agrega valor? Entonces, tiene que tener un conocimiento previo de lo que está observando y el propósito para el cual lo va a observar. Y por eso estamos hablando de que necesitamos darle ese contexto a las personas. Si nosotros vamos a enseñar a otras personas a observar y llevar un proceso hacia un proceso Lean, pues necesitamos enseñarle cuáles son esos elementos que impiden el llevarlo a una transformación esbelta, hacer Lean como línea de producción. Entonces es conocimiento. El quinto punto son herramientas. Necesito herramientas para poder observar. En este caso, muchas veces la herramienta es tan sencillo como una luz, como lo ven ahí en esta fotografía, pero puede ser una anotación, o puede ser una tablet, o puede ser un papel y un lápiz, donde esas herramientas me están sirviendo para anotar observaciones, para que no se me olvide, o puede traer una grabadora, donde yo estoy hablando de lo que yo estoy encontrando, de lo que yo estoy observando. Y finalmente el ambiente, es muy importante el ambiente en el que yo estoy haciendo la observación, que sea conducente a que pueda haber
correctamente las cosas, identificarlas. Muchas veces el ambiente es muy difícil de observar porque hay mucha neblina, porque hay mucho polvo, no hay suficiente iluminación. Bueno, se necesita controlar o cuidar ese ambiente. Muy bien. Ahora, esos fueron los elementos de lo que es la observación. Ahora vamos a entrar en lo que es el proceso de observación. Entonces, para poder yo lograr una observación, aprender a observar correctamente un proceso productivo, un proceso de servicio, un lugar, necesito primero definir el objeto, situación o caso. O sea, antes de ir a piso, necesito definir qué es lo que voy a ver, en qué línea, en qué lugar, en qué fecha, qué área, etcétera. Definir la situación o el caso que voy a ver. Definir el propósito, los objetivos. ¿Para qué voy a ir a esa línea? ¿Para qué quiero ir ahí? ¿Cuál es el propósito? Tercero, ahora sí, observar cuidadosamente lo que ya definí que iba a observar. Ya definí el propósito, el objetivo. Ahora sí voy a observar las características cuidadosamente de ese objeto, de ese lugar, de esa situación que definí previamente. Luego, ya que realizo la observación, analizo e interpreto aquello que vi. Si lo hice a través de anotar en un diagrama de espagueti el movimiento o el flujo de los materiales, o tomé video de un cambio de un producto a otro producto, o caminé en el piso y vi cómo los operadores estaban transformando el producto, cómo los equipos, las máquinas estaban funcionando. Bueno, analizo e interpreto esa información para finalmente llegar a un resumen o una conclusión. Y a partir de eso, ahora sí, tomo un curso de acción. Ese es el proceso correcto de observación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la observación? Número uno, permite explorar el hecho cuando está ocurriendo. Clave, ir a tiempo real. Cuando yo observo a tiempo real lo que está pasando, estoy encontrando las condiciones de los hechos reales como están sucediendo, no a través de un tercero, de un cuarto, sino tengo el hecho tal y como está ocurriendo en nuestros procesos, en el día, en la realidad en la que están sucediendo. Muy importante. Número dos, hace posible obtener información del comportamiento tal y como ocurre. No hay supuestos aquí, lo estoy viendo, lo estoy observando, lo estoy analizando. Es tal y cual ocurre en la realidad. Los fenómenos se pueden así, de esta manera, analizar en su totalidad, porque los estoy observando, tal y como están apareciendo. Puede ser utilizado en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. O sea, esto que estamos hablando del proceso se aplica en la vida diaria, se aplica en las investigaciones científicas, se aplica en las investigaciones del piso productivo, se aplica en las investigaciones de orden del día a día, investigaciones sociales. O sea, esto es universal. El proceso que comentamos es aplicable en cada uno de los distintos áreas del saber que tenemos en nuestra vida diaria. Finalmente es un método que no depende de terceros, depende de nosotros, lo podemos hacer nosotros. Entonces, eso elimina que haya ambigüedades, haya sesgos, porque lo estamos viendo de primera mano nosotros. Muy bien. La observación es una técnica para recolectar información. Importantísimo entender esto. O sea, vamos a recolectar información para poder tomar una decisión de lo que estoy observando y poder hacer algo al respecto. Entonces, como les comenté, hay que generar registros. Puede ser en un diagrama de espagueti, un diagrama, un layout en donde yo estoy siguiendo el flujo de los materiales, el flujo de las personas. Estoy buscando, en este caso, identificar las distancias que recorren los materiales, los tiempos que se tardan, donde hay inventarios, donde hay temas que me están impidiendo ser muy ágil. O información donde yo pueda generar paretos, histogramas, análisis de PQ, etc. Entonces, ¿qué debo observar? Debo observar el valor, lo que yo estoy buscando para hacer realmente, o sea, una empresa de clase mundial, lo que yo estoy buscando es encontrar el valor en la organización, el valor agregado en la organización.
Eso es lo que debo de observar, pero tengo que entender qué es valor. Entonces, el valor tiene que ser definido o se define desde la perspectiva del cliente. Valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar. En nuestra realidad, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, eso es valor, eso es como se define. Aquellos objetos, aquellos procesos, aquellas operaciones, aquellos materiales, aquellos servicios por los que el cliente está dispuesto a pagar, eso es valor. Por lo que no está dispuesto a pagar en cuanto a que nosotros hicimos actividades adicionales, le pusimos material de más, le pusimos etiquetas extras adicionales por las que no está dispuesto a pagar, eso no agrega valor. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son ejemplos de actividades que agregan valor y cuáles son aquellas que no agregan valor, que eso es lo que queremos observar e identificar. Entonces, cuando nosotros desperdiciamos mucho, nos hace menos competitivos. La idea es eliminar los desperdicios. En todos lados hay desperdicios. Y ahorita vamos a ver cuáles son los principales tipos de desperdicios que necesitamos identificar para eliminar. Entonces, lo importante en el proceso de observación es buscar el valor. Eso es lo importante. Y entonces, ¿qué añade valor al producto o servicio? Lo que añade valor son aquellas actividades que transforman la materia prima en partes, productos o servicios a los que está dispuesto a pagar nuestro cliente. Entonces, si se fijan, decimos, bueno, un ejemplo es leche transformada en queso o nieve. El cliente está dispuesto a pagar más por el queso y la nieve que por la leche. Entonces, al transformar la leche en un queso o en una nieve, nuestros clientes están dispuestos a pagar más. Una barra de acero convertida en flecha, igual, nuestro cliente está dispuesto a pagar por la barra de acero, pero está dispuesto a pagar más si lo transformo en flecha. Entonces, todas las actividades de transformación de ese material en esa flecha, en ese producto, agregan valor. Y así tendremos otros ejemplos, madera, más tornillos, más barniz, silla, granos de plástico inyectados en una pieza, bueno, pues agrega valor. La lámina de acero convertida en chasis también agrega valor. Entonces, esas son, en nuestro proceso de observación, son las cosas que necesitamos ir en piso y observar, actividades que agregan valor. Ingresar pedidos, crear códigos, generar algoritmos, líneas de código, envíos a los clientes, todo eso agrega valor. ¿Qué no agrega valor o no añade valor al producto? Y eso lo tenemos que identificar en nuestro proceso de observación de nuestros procesos de negocio, procesos productivos, pues actividades que consumen recursos, pero no hacen que el producto o el servicio se enriquezca, o sea, que el cliente no está dispuesto a pagar por ellos. Entonces, ejemplos, la inspección de calidad, transporte de material de un lugar a otro, la selección del material, este sí, este no, no agrega valor. El retrabajo menos, no agrega valor, el cliente no está dispuesto a pagar por un retrabajo. Autorizaciones, revisiones, y llenado, reportes, búsqueda, no agrega valor. Necesitamos eliminarlo. Y hay una tercera que son actividades necesarias, que son procesos de apoyo, soporte o requisitos regulatorios que no agregan valor, pero hay que hacerlos. Entonces, esa es una tercera tipo de actividades en los trabajos. Y los innecesarios son cualquier cosa que sea de otro tipo, que ese es un desperdicio. ¿Qué sucede con aquellos que no agregan valor, pero se deben de realizar? Pues hay que buscar optimizarlos o minimizarlos. Los regulatorios, inspección de calidad, autorizaciones, las necesidades del negocio, generar reportes, acumulación de métricos, mantenimiento de los equipos. Otros esto le llamamos, pues son pasos que existen y debemos marcarlos, pero los podemos determinar o identificar como regulatorios que no agregan valor, necesarios pero que no agregan valor, y definitivamente esto le llamamos trabajo incidental. Hay que identificarlos en nuestro proceso de observación. Entonces, ¿hacia dónde va todo este proceso? A definir lo que es el flujo de valor. Y el flujo de valor son todas las actividades que agregan valor y las que no agregan valor en nuestro proceso productivo. Y entonces, lo que buscamos, de acuerdo a los principios Lean, es cómo mejorar ese flujo de valor en los procesos productivos para hacerlo muy eficiente. Y entonces hablamos del flujo de las personas, el flujo de la información, el flujo de los productos que se mueven o interactúan
desde principio a fin en nuestro proceso productivo, y la idea es que este flujo siempre sea continuo. Ese es un principio Lean. Cuando veamos colas de personas, de materiales en espera de que se muevan, ese es un desperdicio. Necesitamos identificar este tipo de cosas que no generan flujo y que hacen que el personal esté estresado o nuestro cliente esté estresado. De igual manera, el flujo de información y de material es muy importante que lo identifiquemos para asegurar que esté fluyendo a tiempo real la información y los materiales. Entonces, entramos a detalle de cuáles son los 7 desperdicios que necesitamos identificar claramente cuando estemos observando un proceso. Y básicamente lo que necesitamos entender es que existe el desperdicio en todos los trabajos y en todos los niveles de la organización, no solamente en unos pocos, en toda la empresa. Necesitamos identificarlos para eliminarlos y ese es el enfoque central de la optimización de los procesos y esa es la perspectiva de observación. Entonces, es muy importante que todos estemos preparados y capacitados con estas recomendaciones sencillas para poder identificar esos desperdicios y eliminarlos. Entonces, lo que podemos decir es, como lo comentamos anteriormente, el desperdicio es cualquier actividad que absorbe recursos pero no crea valor. Cualquier cosa adicional a la mínima cantidad de materiales y equipos no genera del personal, son absolutamente esenciales al proceso. En esta fotografía vemos que solamente una persona está agregando valor, el resto está observando. ¿Cuántas veces no hemos visto ese tipo de cosas en nuestras organizaciones o allá afuera en nuestra vida diaria? Eliminar lo que no agrega valor es indispensable. Entonces, el desperdicio en japonés, hay una palabra que se llama muda. Muda significa desperdicio. Y es todo aquello que no agrega valor. Y al analizar los procesos, hemos encontrado que hay 3 tipos de actividades. Y estas actividades, el 65% es muda. Eso es lo que hemos visto a lo largo de los años que hemos observado procesos. Todo proceso de trabajo puede mejorarse tremendamente, optimizarse, porque hemos encontrado que aproximadamente el 65% del trabajo no agrega valor. El resto es actividades incidentales, el 20%, y solamente el 15% del tiempo agrega valor. Y eso lo encontramos cuando vemos los tiempos de ciclo de actividades que agregan valor contra el tiempo total de entrega. Eso lo vemos en un mapeo de flujo-valor. Pero bueno, los 7 desperdicios que hay son los siguientes: sobreproducción, transporte innecesario, inventario innecesario, esperas, procesamiento innecesario, retrabajos y movimiento innecesario. Entonces, lo que necesitamos es identificar estos en nuestros procesos de observación de piso. Entonces, todos podemos ser consultores internos de nuestra organización teniendo esta perspectiva, estos lentes. Identificar la sobreproducción, que es el desperdicio principal, fabricar más rápido de lo requerido, sistema de empujar, producción no sincronizada con la demanda. Eso es la sobreproducción. Inventarios nos llevan un alto costo para poder tener todos estos inventarios, mantener inventarios es un desperdicio. Protección contra el miedo a faltantes, también es debido a eso, muchas veces los inventarios. Hay que ver cuántos inventarios es el mínimo requerido para poder sincronizar la producción con la demanda. Eso sí, no es 0, es un nivel, hay que llegar al nivel óptimo, pero es un desperdicio cuando tengo excedentes. Cobertura contra ineficiencias, ese sí es un desperdicio. Y obviamente necesitamos encontrar más en nuestros procesos de observación. El tercer desperdicio son los defectos, ese sí es terrible. Scrap, todo lo que no cumple especificaciones, aunque le dé un retrabajo, sigue siendo un desperdicio. El transporte, cuando hablamos de transporte como movimiento de material dentro de los procesos, cuando yo tengo que transportar algo hacia el cliente y eso está dispuesto a pagar, eso se agrega valor. Pero cuando tengo mucho transporte interno en nuestros procesos productivos, ahí es donde no agrega valor. Movimientos es el equivalente, pero de las personas. Cuando las personas están moviéndose y no están generando trabajo, no están generando valor, eso es un desperdicio. Esperas, lo que comenté en las colas, cuando está en espera la persona, que el ciclo de la máquina siga
cuando está esperando por materiales, cuando está esperando por mantenimiento, cuando está esperando por cambios, etcétera. Eso es un desperdicio. Y finalmente, procesamientos adicionales. Muchas revisiones porque hay desconfianza, demasiados sistemas de información o reetiquetados, por ejemplo. No agregan valor, retrabajos. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo iniciar? ¿Qué tenemos que hacer para arrancar esto? Pues ir a piso, Gemba. Y hay modos, o sea, el círculo de Ono era poner un círculo en el piso, pararte y plantarte y observar lo que está pasando. O caminata, la caminata de los 7 desperdicios, el Gemba Walk, ir a piso y observar los 7 desperdicios. Ponerse en los zapatos de los clientes, desde el punto de vista del cliente, qué es desperdicio y qué no es desperdicio, qué está dispuesto a pagar y qué no está dispuesto a pagar. Pero es ir a piso. Eso es como se inicia este proceso. Y ya que ya fui a piso, genero un diagrama de mapa de flujo de valor. El BSM es una metodología muy específica que integra los pasos y las operaciones para llevar desde materias primas un proceso hasta un producto entregado al cliente. Es toda una metodología que se utiliza para poder plasmar lo que vimos en nuestras caminatas de piso. Es altamente recomendado. Les recomiendo que implementen el BSM después de que hicieron su caminata de observación de piso. Con eso van a tener mucha información para poder identificar oportunidades para eliminar desperdicios y tener flujo. Comparar la diferencia entre el tiempo de entrega y el de valor agregado, si es pequeña o es grande, ahí hay un área de oportunidad. Se tienen inventarios o materiales acumulados, ahí los identificamos. Los tiempos de ciclo son iguales al takt time, ahí también identificamos eso con el BCM. Se utiliza el sistema pool, se fabrica por lotes, batch muy grandes o pequeños, o hay producción de flujo continuo. El equipo está disponible o está fallando, está parado, no está disponible. Se tiene alta calidad la primera o tengo mucho scrap. Retrabajos, la carga está nivelada entre las estaciones de trabajo, los trabajadores. Y finalmente, los tiempos de cambio son cortos o son muy largos para cambiar de un producto a otro. Tenemos el programa de 5S, muchos de ustedes ya los conocen, hay que implementarlos para ayudar a eliminar los desperdicios. Con las cosas, pues muchos de ustedes ya lo conocen, se clasifican lo que sirve de lo que no sirve, se clasifica y se determina un lugar para cada cosa y cada cosa se pone en ese lugar que se identificó, que se organizó, empieza la limpieza y luego ya se hace con las personas la rutina de tener un estándar y obviamente pues motivarlos para que se siga las reglas y la disciplina. Y Kaizen, o sea que ya identifiqué en el Value Stream Mapping y con 5S todo aquello que no agrega valor y todos mis desperdicios, pues a través del Kaizen genero proyectos rápidos con grupos de trabajo, con equipos, con círculos, para mejorar todo aquello y atacar de manera sistemática los 7 desperdicios que encontré durante mis observaciones y mi caminata de piso. Básicamente de eso se trata. Es algo muy simple, pero esto es básico. Y si eso lo diseminamos en toda nuestra organización, con toda nuestra gente de base, vamos a poder enseñarles a observar y pueden entonces identificar desperdicios y resolver grandes problemas que se ven muy pequeños, pero si lo atacamos en toda la base, se van a acumular y nos van a ayudar tremendamente. Definimos y hablamos de los objetivos de la transformación esbelta, establecimos el proceso, técnicas y ejemplo de lo que es aprender a observar y cómo hacerlo. ¿Qué más vimos? Dimos una definición de lo que significa valor y el flujo de valor de la perspectiva esbelta y detallamos los 7 desperdicios con ejemplos. Finalmente, comentamos de algunas metodologías como 5S, Kaizen y BSM, que son las bases, básicos para poder eliminar los 7 desperdicios y realmente poner en práctica el aprendizaje de observación correcta de nuestros procesos productivos. Bueno, con esto cerramos esta sesión, pero vamos a abrir el tema de las preguntas para apoyarlos en cada una de cualquier dudas que hayan tenido sobre este material. Muchas gracias. Martín. No sé si hay algunas preguntas para poder trabajar, pues aclararlo, contestarlo lo mejor posible. Claro que sí, tenemos alrededor de unos 8 minutos para contestar preguntas.
Y Bien, por aquí una persona nos aventó varias, pero vamos a contestar una por una para no revolver. muy bien. La primera es, ¿cuál es el peor de los 7 desperdicios? La sobreproducción. La sobreproducción es el peor porque requiere mucho material, o sea, requiere producción, o sea, produje más de lo que necesita el mercado, de lo que necesitan mis clientes, invertir recursos de máquina, de tiempo, de gente, de dinero, y muchas veces esa producción, sobreproducción no se vende. Al final del año nos quedamos, muchas veces nos quedamos con muchos tipos de productos que sobreprodujimos y como cambió la demanda o cambió la mezcla, normalmente ventas dices, no, es que cambió la mezcla, cambió la demanda, todo lo que ya sobreproduje se me quedó en inventario a final de año. Es lo peor, la sobreproducción. Ese es el número uno, que hay que evitar. Ok, bueno. La siguiente pregunta que nos lanzó fue, ¿podría darnos ejemplos de los 7 desperdicios a nivel digital? Muy buena. Pues bueno, sobreproducción a nivel digital, pues cuando estoy haciendo programas o algoritmos por si acaso se puedan vender y que no necesariamente tienen un cliente. Entonces yo genero un software o una aplicación creyendo que el mercado me lo va a comprar y no lo compran. Eso es sobreproducir algo que no está, que no es vendible y se queda ahí con un pronóstico. Pues ese es un tema de... Y otros desperdicios cuando yo en mi computadora tengo muy poco espacio de capacidad de CPU o de capacidad de memoria y lo lleno de películas o lo lleno de cosas que no se usan o no sirven, son desperdicios. Eso también estoy ocupando un espacio que no es relevante, que no se necesita. Entonces estoy ocupando, y también puede ser sobre inventarios, donde yo tengo muchas aplicaciones que no las estoy usando. Tengo sobre capacidad de aplicaciones instaladas en mi equipo y no funcionan. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cómo trabajar la resistencia al cambio para implementar Lean? Pues haciendo el caso de negocio, o sea, explicando que realmente Lean no es trabajo adicional, al contrario, Lean nos va a servir para hacer la empresa sustentable y que la va a hacer resistente en el largo plazo y vamos a tener una fuente de trabajo para el largo plazo. O sea, las empresas que son Lean son las que han sobrevivido. Las empresas que tienen demasiados desperdicios y que tienen demasiadas ineficiencias, y sobre todo en los tiempos como tenemos ahora de COVID, quiebran. O sea, es un tema de convencimiento lógico y de motivar a las personas a que trabajemos por la eficiencia total de la empresa para poder sobrevivir como organización. Hay que hacer ese caso hacia la organización con mucha comunicación, eso sí, mucha comunicación. Comunicar, comunicar, comunicar. Muy importante. Ok, ok. Están llegando más preguntas. Uy, no, ahora sí tenemos mucho rating No, de muy bien, preguntas. adelante. Qué bueno. No creo que ya vamos a contestar todas, pero bueno. Eh, mm, mm, mm. ¿Alguna de las actividades que influyen en los desperdicios requieren un cambio de hábito o cultura? Sí, sí, definitivamente. Sí se necesita trabajar con el personal. Por ejemplo, la limpieza. Si nosotros ponemos una rutina en donde nosotros mismos o los equipos de trabajo son los encargados de limpiar sus propias áreas de trabajo, eso puede ayudar a evitar que ensucien. Cuando viene alguien detrás de mí limpiando toda mi suciedad, no me interesa que esté limpio. Entonces, si yo quiero que el área esté limpia y ordenada, y yo soy el responsable y el encargado de hacer mi propia limpieza, ahí empieza a cambiar la cosa. Ok. Nos están mandando una pregunta 2 veces, así que vamos a darle prioridad. Aquí está. En empresas de servicios, ¿cuáles podrían ser los desperdicios? Sí, Esta parece sí, rima. sí, lo comenté. O sea, en servicios
cuando tú, tiempos de espera, por ejemplo, cuando tú tienes, procesas en batch, las solicitudes, cuando no las procesas justo a como están entrando, o además cuando tú tienes baja capacidad instalada y tienes en espera a tu cliente en cuanto al tiempo de ciclo, cuando tú tienes muchas autorizaciones o tu proceso de servicio, pasos, tienes muchos pasos para poder realizar un trabajo y no tienes medido los tiempos, muchas veces eso genera mucho desperdicio. Entonces, en un área de servicios, lo importante es primero identificar cada uno de los pasos, los tiempos que tú tienes de cada etapa, de cada paso, y identificar las esperas que tú tienes en cada uno de esos pasos. Y ahí es donde están los desperdicios. Principalmente en las áreas de servicio, los negocios de servicio, las esperas son los desperdicios mayores. Ok, bueno, yo creo que una última pregunta antes de concluir, y está interesante. ¿Es necesario tener una persona o trabajador especialmente para poner en práctica Lean Manufacturing? Bueno, se necesita un champion. O sea, sí se necesita alguien que pueda promover y transformar a la organización. O sea, y bueno, lo que normalmente se tiene y se busca es que desde la dirección general se manda un lineamiento o una idea de una visión. O sea, la empresa quiere en su visión ser una empresa de clase mundial, una empresa esbelta. Eso ayuda tremendamente a que se haga un despliegue hacia abajo, hacia todos los niveles de la organización, pero no es de una persona. Esto es trabajo de toda la organización. Se requiere que haya una visión, que sea un despliegue, un desplegado, que haya un champion que esté fomentando esto y que se transforme, pero debe de venir desde dirección. Si no hay una idea de una visión de ser esbelto, de ser competitivo, de permanecer en el largo plazo, de servir al cliente, de agregar valor, eliminar todo lo que no sea, que no agregue valor. Si no hay una visión, es muy difícil que se dé, pero si hay esa visión y se establece recursos y se establece lineamientos, ideas y se trabaja y se despliega a nivel piso, se da. Entonces, son las dos, no es una sola persona, tiene que ser esa estructura, esa persona o esa idea y luego el despliegue en el piso para que en el piso se dé. Si no se da a nivel individual de cada una de las personas, esto es de la empresa total, si no es total va a ser muy difícil, pero si se requiere a alguien que mande esa dirección y si es de dirección general hacia la organización y se despliega, tiene mayor posibilidad de éxito. Sí. Pues muchas gracias, ingeniero. Bueno. Yo creo que ya las siguientes preguntas las contestaremos en privado.